cambiar la placa de la presentación. Es verdad. Boa tarde. Então, vamos dar início à reunião com a professora Ana Lia, fazendo a apresentação da professora Maria Daniela. Em sequência, a Ana Pinheiros, do Chile, vai fazer a apresentação do Tito e depois a gente vai fazer a discussão das abordagens nas palestras, tá bom? Muito obrigada. Bien, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar reunidos nuevamente y hoy para escuchar dos exposiciones muy interesantes. La voy a presentar a la doctora María Daniela de Fagor, de la Universidad Nacional de Córdoba. Ella va a hablar sobre hábitos alimentarios durante la cuarentena por COVID-19 en Argentina, unos resultados preliminares. María Daniela es licenciada en nutrición, es magíster en efectividad clínica, es doctora en ciencias de la salud, docente, investigadora de la Escuela de Nutrición e investigadora de CONICET. Esta es una investigación que ha tenido mucha repercusión en Argentina porque, bueno, los resultados son contundentes. Habla de un cambio de hábitos en esta irrupción que hemos tenido todos en la vida, mal en algunos casos, o sea, con algunos efectos indeseados que nos sorprendió a todos. Y bueno, en función de esto es muy interesante el estudio para ver qué nos pasó a los argentinos durante este tiempo. Y es un trabajo de investigación que se ha hecho con otras investigadoras, la doctora María Marta Andreata y la magíster María Milce Sudriá, y lo han desarrollado en 4 provincias argentinas con una muy alta respuesta, como unas 2.500 encuestas. Y bueno, la doctora María Daniela, la profesora, ahora le voy a dar lugar a ella para que nos cuente entonces los resultados de esta investigación y pensemos también en el impacto que esto tiene en la salud de las personas y cómo las políticas públicas van a tener que adaptarse, cambiarse y ajustarse en función de este nuevo panorama, ¿no? Así que, Dani, te doy la palabra para que comiences. Bienvenida. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias, Analia, por la presentación. Gracias a todo el equipo por la invitación. Es un honor compartir este espacio, especialmente con el doctor Tito Pizarro Quevedo, muy prestigioso colega del país vecino. Y bueno, como comentaba Analia recién, les voy a presentar resultados preliminares de un trabajo que estamos realizando, un trabajo colaborativo que estamos realizando en conjunto con la doctora Andreata y la magíster Sudriá, que surgió por esta inquietud de ver qué estaba pasando con esta situación que nos está atravesando. Para continuar con la presentación, como les mencionaba recién, esta pandemia que surgió a fines del año pasado en Asia y que rápidamente se diseminó de manera global, particularmente empezó a afectar a Argentina a partir de marzo, donde se empezaron a detectar más casos positivos y empezaron a tomarse diversas medidas sanitarias. Al no haber vacuna, al no haber una prevención que pueda inmunizarnos de este virus, la estrategia para prevenir el contagio por COVID-19, por coronavirus, es el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que en Argentina empezó el 20 de marzo, ya llevamos más de 130 días con esta medida preventiva sanitaria, y el aislamiento social, preventivo y obligatorio, como así se denomina, ha llevado a que nos reclutamos más tiempo en nuestros domicilios, a limitar las salidas lo más que se pueda para evitar la propagación del virus. Y esto ha llevado que en todos los ámbitos hayan surgido nuevos hábitos de estilo de vida y se incluyen también los hábitos alimentarios. Queríamos traer a colación esta frase que fue publicada muy recientemente, a fines de marzo, también cuando empezó a haber un poco más de conocimiento de cómo se diseminaba esta pandemia, por el Comité de Nutrición de las Naciones Unidas,
en la cual se proclamaba la necesidad de implementar acciones dedicadas a la nutrición en este contexto de pandemia, porque el impacto de la pandemia también estaba afectando los entornos alimentarios, está afectando los entornos alimentarios. Surgen dificultades financieras, hay mayor sedentarismo, se reduce la actividad física y se alteran los patrones de compra. Esto favorece a que se compren menos alimentos frescos, se compren más alimentos envasados, procesados, y toda esta situación puede llevar a niveles más altos de inseguridad alimentaria y también a mayores tasas de desnutrición, de sobrepeso, de obesidad, es decir, de malnutrición en todas sus formas. También cabe destacar la importante relación que todos nosotros conocemos que existe entre la nutrición, los alimentos, los nutrientes que incorporamos y el sistema inmunitario. Hay distintos nutrientes, especialmente ciertas vitaminas y minerales, como las vitaminas del complejo B, el C, los minerales como el zinc, el selenio, el hierro, que tienen una importante función sobre el sistema inmunológico, por lo cual una adecuada nutrición es muy importante en todas las etapas del ciclo de la vida, pero en esta situación en la que estamos muy expuestos a enfermarnos por este virus, cobra vital importancia tener una alimentación adecuada que nos ayude a tener nuestro organismo sano y nuestro sistema inmunológico fuerte. Entonces, en base a este contexto de pandemia, de cambio de hábitos, de aislamiento social, de cambio en los patrones de estilo de vida, surgió la inquietud por parte de este equipo que conformamos con María Marta y Emilce, de analizar qué estaba pasando con el consumo alimentario durante el periodo de cuarentena, a fin de brindar herramientas que puedan colaborar a generar estrategias que puedan responder a la crisis y sus impactos en lo que es la salud y el estado nutricional concretamente. Para ello implementamos un estudio exploratorio con un muestreo por conveniencia, una muestra no probabilística, y diseñamos dos formularios online en el formato de Google Forms, uno diseñado para personas que consumen carnes en sus dietas habituales y otro para personas veganas y vegetarianas. Quiero destacar que en Argentina hay un alto porcentaje de personas que tienen este tipo de alimentación vegana o vegetariana, casi un 10%, por lo cual no es menor incluir también en el estudio a la población vegana o vegetariana. Estos formularios estuvieron disponibles online por aproximadamente 40 días, los pusimos online la primera semana que se decretó la cuarentena, es decir, inmediatamente después del 20 de marzo, que fue cuando empezó aquí en Argentina. Fue subida a distintas redes, páginas oficiales como las de la Escuela de Nutrición, de las distintas instituciones a las cuales nosotras tres como investigadoras pertenecemos, y se difundió rápidamente por las redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, a lo largo de todo el país. El cuestionario es un cuestionario muy sencillo de completar, con opciones múltiples, en el cual indagamos sobre el consumo habitual de los encuestados, es decir, cómo era su consumo habitual de los distintos grupos de alimentos y si percibían cambios en este consumo de alimentos desde que se había implementado la cuarentena. Como les comentaba recién, lo que voy a presentar ahora son los resultados preliminares de las primeras 2 semanas de aislamiento social, preventivo y obligatorio que tuvimos aquí en Argentina. En estos momentos nos encontramos procesando los datos finales, porque ya hemos cerrado la encuesta con un número más grande de participantes, pero tuvimos la grata sorpresa de que tuvo un alto índice de respuesta y una rápida difusión a lo largo y a lo ancho de todo el país, con foco en algunas ciudades principales.
Obtuvimos un total de 2.518 respuestas, es decir, voluntarios que aceptaron participar y firmaron consentimiento. Constituida esta muestra por 2.201 personas que consumen carnes en sus dietas habitualmente y por 317 personas con alimentación vegana o vegetariana, es decir, un número importante. Con respecto a la distribución de los participantes, si bien obtuvimos respuestas de todas las provincias de Argentina, el 83% de las respuestas se concentró principalmente en Córdoba, que es aquí en el centro, en Buenos Aires, en Chaco, en Santa Fe. Se concentró el mayor número de respuestas. Con respecto a las características demográficas de los participantes, si bien la encuesta era voluntaria y se diseminó por todos los medios posibles, la mayoría de las personas que participaron fueron mujeres, aproximadamente el 80%, mujeres con una edad correspondiente a lo que son adultas jóvenes, entre 18 y 35 años, la mayoría, y aproximadamente, y también la mayoría de las personas, más o menos el 50-60%, tenían un nivel educativo alto, es decir, habían accedido a estudios terciarios o universitarios, a estudios superiores. Esas fueron las características principales de la muestra que participó en este estudio. El cuestionario que enviamos, como les comenté anteriormente, tiene una sección que es el corazón del cuestionario sobre las cuestiones alimentarias, pero también incluimos algunas otras preguntas para poder estudiar un poco más las características de la población que tenían que ver con situación conviviente, tipo de vivienda, si tenían patio o no tenían patio, si tenían patologías previas. Y también preguntamos sobre el índice de masa corporal, es decir, el peso y la talla por autorreporte. Les preguntamos si conocían su peso y su talla, encontramos que de acuerdo a los datos que nos reportaron los encuestados, en la población vegetariana, la mayoría, casi el 70%, reportaban tener un peso normal. Se ha ido por un bajo porcentaje de sobrepeso y de bajo peso. El normopeso también primó en la población que consume carnes, pero también encontramos un porcentaje casi del 30% de sobrepeso y un 10% que reportó pesos y tallas correspondientes a un índice de masa corporal de obesidad grado 1. Siguiendo al segundo bloque de resultados, también de este pantallazo que estamos viendo de lo que son los resultados preliminares, les consultamos si percibían que desde el momento de la cuarentena, del aislamiento, habían aumentado la preparación de comidas caseras. Y tanto las personas vegetarianas como las personas que consumen carne, la mitad o un poco más de la mitad, afirmaron que habían aumentado el consumo de comidas caseras preparadas en la casa, y solo un muy bajo porcentaje de 2% declaró que había aumentado la comida por delivery. Nosotras estudiamos el consumo habitual en relación a las guías alimentarias para la población argentina, en el caso de las personas que consumen carne, y también de las guías alimentarias para personas veganas y vegetarianas. Es decir, analizamos el consumo habitual, su relación con la recomendación y la variabilidad durante el periodo de cuarentena. Así están presentados todos los resultados. Con respecto al consumo de verduras, la población que consume carnes, más del 50%, 56%, no consume la recomendación de las guías alimentarias para la población argentina de 2 porciones diarias de verduras, y además de que no se cubre esa recomendación habitualmente, casi un 20% afirma haber disminuido su consumo durante el periodo de cuarentena. El grupo de personas vegetarianas tiene un consumo de verduras
más cercano al ideal, más del 60% consume 2 o 3 porciones diarias, pero hay un 12% que afirma haber disminuido su ingesta, la ingesta de hortalizas durante el periodo de cuarentena. Con respecto a las frutas, pasa lo mismo que con las verduras. Este grupo de alimentos tan importante como las frutas y las verduras, que contienen distintos nutrientes y son fundamentales para el buen funcionamiento del sistema inmunológico, en la población que consume carnes, más del 30%, o sea, solo el 30% cubre la recomendación de 2 o 3 frutas diarias, pero un cuarto de la población disminuyó la ingesta de frutas durante el periodo de cuarentena. Y lo mismo pasa en el grupo de personas vegetarianas, que si bien el 60% cubre la recomendación, hay un 20% que afirma disminuir su consumo. Con respecto a lo que son cereales refinados, como el pan y las galletitas, en las personas que consumen carne, casi la mitad consume 2 porciones diarias, y los encuestados, tanto en las personas que consumen carne como en las personas vegetarianas, entre un 25 y un 33% afirman haber aumentado el consumo de pan y galletitas durante el periodo de cuarentena. Lo mismo pasa con todo lo que son los productos de panadería o de bollería. Les preguntamos sobre el consumo habitual de facturas, tortas, pan criollo, bizcochos, como le decimos aquí o en distintas provincias de Argentina, y vimos que tanto las personas vegetarianas como las personas con dieta, con consumo de carne, reportaban haber aumentado el consumo de este tipo de alimentos durante el periodo de cuarentena. Y es importante también remarcar que casi el 50% de la población con dieta omnívora reporta consumir estos tipos de alimentos 2 o 3 veces por día. Con respecto a el grupo de pastas o arroz, también teniendo en cuenta en sus formas refinadas, no integrales, tanto las personas con dieta mixta como las personas con dieta vegetariana afirmaron que habían aumentado el consumo durante el periodo de cuarentena. Hay que recordar que estos alimentos son no perecederos, tienen larga vida útil, son más económicos y llenadores, como le decimos también. Entonces, era esperable que sucediera este aumento, al igual que lo que era con el pan y los productos de panadería. Específicamente en el grupo de personas veganas y vegetarianas, con relación a sus guías alimentarias, a sus directrices nutricionales, se preguntó sobre el consumo de cereales integrales y de pseudocereales. Vimos que este consumo era relativamente adecuado habitualmente, o sea, un 80% de las personas veganas y vegetarianas consumen estos alimentos diariamente, y también vimos que mantenían o aumentaban el consumo de cereales integrales, pseudocereales y también de semillas y frutos secos. Es decir, un grupo de alimentos que mantuvieron o aumentaron su consumo en esta población específica. También en el grupo de personas con dieta vegetariana indagamos específicamente sobre el consumo de legumbres. Vimos que eran alimentos de consumo habitual, casi el 30% estaba incorporando 2 porciones diarias de legumbres, y si bien un 25% aumentó el consumo durante la cuarentena, también hay un 12% que afirmó haber disminuido su consumo durante el periodo de aislamiento. También consultamos sobre la ingesta habitual de lácteos y derivados, principalmente lo que es leche, yogur. Las guías alimentarias para la población argentina establecen una recomendación de 3 porciones diarias, distribuidas entre queso, leche y yogur, y vimos que habitualmente las personas encuestadas que tienen una dieta con consumo de carnes, solo el 12% cubre esta recomendación de 3 porciones diarias, pero además de que no se cubre la recomendación, casi un 20% afirma haber disminuido su consumo. Mientras que en el grupo de personas ovo-lacto-vegetarianas se
encontró que el consumo era mayor al recomendado y que además durante el periodo de cuarentena el consumo de lácteos en el grupo de personas ovo-lacto-vegetarianas había aumentado. Específicamente para la población que consume carne, consultamos sobre la ingesta de carne de todos sus tipos, principalmente carnes rojas y blancas, y encontramos un característico de la dieta argentina, donde el 90% consume entre 1 a 2 porciones diarias de carne, o sea, hay un consumo que se sostiene elevado. Y también vimos que no había cambiado sustancialmente la ingesta de carne, ya que un 70% mantiene esta ingesta durante el periodo de cuarentena, menos de un 20% afirma haber disminuido y solo un 13% aumentó. Pero el consumo de carnes en nuestra población argentina no reflejó un cambio tan fuerte o tan sustancial como lo vemos en el grupo de las frutas y las verduras, que fue muy marcado el descenso más allá de que ya no se cubrían las recomendaciones. Otro grupo que nos interesaba investigar es el grupo de los fiambres y embutidos, que sabemos que por sus características nutricionales no forman parte de una dieta saludable o equilibrada por su perfil de nitrosaminas y perfil de grasas saturadas. Y estos alimentos forman parte de la dieta habitual argentina. Casi el 40% consume algún tipo de embutido 2 veces por semana, principalmente salchichas, salame o chorizo, con el típico asado del fin de semana que se consume mucho aquí en Argentina. Pero un dato importante es que casi un 30% afirma que durante el periodo de cuarentena disminuyó el consumo de estos embutidos, lo cual es un dato positivo. Consultamos también sobre la ingesta de golosinas, y tanto las personas con dieta con incorporación de carne como las personas veganas o vegetarianas, entre un 15 y un 23% reportaron que durante el periodo de cuarentena aumentaron la ingesta de golosinas, principalmente lo que es chocolates, alfajores y caramelos, que son los de mayor consumo en esta población estudiada. Otro punto que se indagó fue el de frituras. La fritura es un tipo de snack en la población que nosotros entrevistamos con las características demográficas que le comentaba recién. Encontramos que la mayoría no incorpora frituras de manera habitual, lo cual es una característica positiva en el perfil alimentario, y la percepción de aumento de consumo durante la cuarentena fue cercana al 10% en los dos grupos poblacionales estudiados. Con respecto al consumo de bebidas azucaradas o gaseosas, ya sabemos que en Argentina, como en otros países de la región, el consumo de bebidas azucaradas es elevado, y encontramos que la población vegetariana tenía un bajo consumo de bebidas azucaradas, mientras que el 30% de las personas con consumo habitual de carne estaban tomando entre 1 a 2 vasos por día. Hay que pensar que medio litro de gaseosa por día es mucho, en azúcares, en conservantes, azúcares simples principalmente, con todas sus implicancias que eso tiene, ¿no? en la salud cardiometabólica. Y en las dos poblaciones, el 10% afirmó haber aumentado su consumo. Este dato que presento aquí con respecto al consumo de bebidas alcohólicas también coincide con datos reportados por otros investigadores, porque el consumo de alcohol también se asocia mucho al estrés, al aislamiento, y hay otros investigadores a lo largo del mundo y también en nuestro país que han observado un aumento del consumo de bebidas alcohólicas. Las dos poblaciones que nosotros estudiamos, tanto vegetarianos como personas con dieta con carnes, entre el 15 y el 18% afirma que ha aumentado el consumo de bebidas alcohólicas durante el periodo de aislamiento o de cuarentena. Y el agua, que también había datos previos sobre el consumo de agua en nuestra población, coincide en que 1/3 de nuestros
encuestados bebe la mitad o menos de la cantidad de vasos de agua recomendados. Siempre decimos los 8 vasos diarios. Entonces es importante saber que el consumo de agua ya era bajo, o sea, no era recomendado en nuestra población, y que casi un 20% durante el periodo de cuarentena afirma haber disminuido aún más. Es decir, que se acrecienta esta situación de desequilibrio en lo que es el consumo alimentario, de alimentos y de bebidas. Nosotras preguntamos también sobre la ingesta de suplementos dietarios, si estaban consumiendo habitualmente, pero también nos importaba saber si durante la pandemia, cuando se surgió la pandemia, había interés en consumir suplementos dietarios a base de vitaminas y minerales, y vimos que el porcentaje de personas que habían iniciado el consumo de suplementos era bajo, no alcanzaba el 10% en ninguno de los dos grupos. Hicimos una pregunta muy general sobre la percepción de las personas, si estaban comiendo, sentían que comían más por estrés o ansiedad, y más de la mitad de los encuestados reportaron que estaban consumiendo más alimentos generados por esta situación que estamos atravesando. En base a este pantallazo preliminar que les compartimos sobre qué está pasando con el consumo alimentario en Argentina durante la cuarentena, nuestro grupo de investigación propuso algunas recomendaciones, principalmente para quienes son los tomadores de decisiones o quienes definen políticas públicas, la importancia de implementar estrategias que aseguren el acceso a alimentos suficientes y de calidad, a reforzar los mensajes sobre alimentación saludable. Hay muchas noticias falsas sobre nutrición, sobre beneficios de los alimentos. Es importante saber que no hay un alimento específico para combatir el COVID, sino que la sinergia de tener un patrón alimentario saludable fortalece el sistema inmunológico en general frente a COVID y frente a muchas otras patologías. Por lo cual es importante implementar estrategias en las cuales se difundan contenidos de alimentación saludable dirigidos a todos los grupos poblacionales. También teniendo en cuenta el consumo habitual que está detectando y cómo varía surge la importancia de reforzar el consumo de frutas y de verduras en nuestra población, que ya es bajo, también lo reportado así las agresivas encuestas nacionales de factores que se han llevado en Argentina, y baja más ahora en la situación de pandemia, por lo cual hay que reforzar esta recomendación de incorporarlos a las frutas y las verduras, de incorporar la ingesta de legumbres y de cereales integrales, frutos secos, de semillas, y también de fortalecer el consumo de agua, siempre prefiriendo el agua sobre el consumo de gaseosas o de bebidas alcohólicas, que veíamos que el consumo había aumentado en esta época. Como les comentaba anteriormente, nosotros seguimos trabajando con la base de datos, que fueron datos muy preliminares, y estamos profundizando ahora sobre estos datos con relación a cada provincia, a grupos etarios, a género y al tipo de alimentación, y también vamos a complementar con metodología cualitativa, ¿sí? No solamente cuantitativa, como es el tiempo que hemos trabajado ahora. Y también, como investigación, nos aventuramos a formular algunas hipótesis de por qué estamos viendo esto. No es nada nuevo, la crisis económica que estamos atravesando. Hay una reducción muy visible en los ingresos económicos de todos los hogares, que al mismo tiempo se ha afectado porque ha habido un incremento constante en los precios de frutas y de verduras, lo que ha llevado a que disminuya también la elección de estos alimentos frescos, por ahí no son los más elegidos, porque al estar en situación de aislamiento y salir poco de las casas, muchos de nosotros optamos por alimentos de larga durabilidad, y las frutas y las verduras tienen una vida útil más corta. Entonces, quizás lo que se compra al corto plazo no alcanza a cubrir las recomendaciones.
y se eligen otros alimentos, o se puede acceder a otros alimentos que no son las frutas y las verduras, como los panificados, cereales refinados, por ejemplo. También que estos cambios se pueden deber a la situación de estrés y de ansiedad que causa el aislamiento. Está comprobado que el aislamiento y el encierro llevan a una situación de estrés sostenido que puede modificar los hábitos de vida. Y también, como les comentaba anteriormente, a datos erróneos o insuficientes que puede haber sobre alimentación, que lleva a veces a elegir alimentos que no son los más adecuados, en detrimento de los que sí tienen que ver con el sistema inmunológico, como por ejemplo la fruta, las verduras, las semillas, los pescados que tienen ácidos grasos omega 3. Así que bueno, esto que les comparto ahora son los resultados preliminares de nuestro trabajo. Un análisis un poco más profundo está por ser publicado en la revista Diaeta, está ahora ya en prensa, que es la revista oficial de la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas de Argentina, así que van a poder acceder al artículo completo. Y pensamos ya que en un par de semanas vamos a tener los resultados finales del relevamiento con un número más grande y con datos por ahí analizados de manera más profunda. Estos son nuestros datos de contacto, el equipo que conformamos con María Marta y Emilce, y bueno, estamos a disposición de ustedes para preguntas, consultas, inquietudes y para seguir trabajando juntos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Daniela. La verdad es que son datos preocupantes también, ¿no? Porque en un corto plazo de tiempo han sucedido cambios. Así que la verdad que, bueno, esperaremos estos otros resultados que seguramente van a profundizar un poco más y explicar quizás cuáles son las razones por lo uno puede hipotetizar mucho, pero claramente tendremos algunos resultados como para poder trabajar en líneas estratégicas para poder mejorar la situación. Así que muchísimas gracias, Daniela, y bueno, bienvenida a este grupo que la verdad nos preocupa mucho el tema. El sobrepeso y la obesidad van ganando espacio y bueno, y con esta irrupción inesperada de este problema, probablemente la malnutrición se va a manifestar seguramente por las dos vías, ¿no? Por todo lo que supone. Así que bueno, muchísimas gracias, Daniela. Gracias, Analia, gracias. Como vocês pensaram, acho que primeiro a gente faz a apresentação do Tito e depois abre para perguntas. Isso, seguimos agora com a Ana Pinheiro, fazendo a apresentação do Tito, e depois a gente faz a discussão, pode ser? Perfecto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a que participáramos de esta reunión. Con nosotros está el doctor Tito Pizarro. Él es vicedecano de docencia de la Universidad de Santiago en Chile. Tito tiene una gran trayectoria en Chile en temas relacionados a alimentación y nutrición y también a la implementación de distintas políticas públicas que están orientadas a temas de alimentación y nutrición. Él fue jefe de la División de Políticas Públicas del Ministerio de Salud durante el último gobierno de la presidenta Bachelet. Por lo tanto, tiene una trayectoria muy sólida en el área de políticas públicas. Tito nos va a hablar hoy día sobre la ventana de oportunidades para las políticas públicas de nutrición saludable, dado este contexto que estamos viviendo en todo el mundo en relación a la pandemia por COVID-19. Y también espero que nos hable un poquito sobre los resultados de un estudio que estamos terminando en conjunto con la profesora Jacqueline Araneda, que es parte de este equipo y que, así como nuestros colegas de Argentina,
lo que hicimos fue evaluar la situación de consumo y compra de alimentos en población chilena, también con un poquito de abordaje desde la mirada de la seguridad alimentaria. Así que dejo con ustedes a Tito Pizarro y volvemos a conversar al final de la presentación. Muchas gracias, Ana, y un gusto saludarlas y saludarlos a todos los que están en esta video encuentro, video chat, reunión sobre la buena nutrición. Así que encantado, quiero felicitar a María Daniela que presentó previamente, que hizo una descripción muy interesante de la realidad argentina, y nosotros, como dice Anita, también hemos hecho un estudio parecido con la profesora Jacqueline Araneda y Ana Piñeiro en torno a mirar qué es lo que está pasando en Chile fruto del COVID y la alimentación. Voy a partir y tratando de cumplir con las expectativas que me plantearon, mostrando algunos elementos que me parecen son distintos a la nutrición, pero ayudan a entender por qué esto puede ser una ventana de oportunidades, por qué podemos aprovechar a partir de una pandemia, a partir de una situación tan crítica y tan grave para la salud pública mundial y de cada uno de nuestros países, ¿verdad? Puede ser la oportunidad para incorporar la buena nutrición. Entiendo que para ir avanzando tengo que apretar acá. Ahí vamos, ok. Entonces, si se está viendo la diapositiva 2, y yo entiendo... Ahí está, bueno, ahí está la descripción de lo que voy a hablar hoy día en estos 20 minutos. Voy a mostrar un ejemplo que no tiene que ver con la nutrición, pero que empieza a vincularse al final de la presentación. Voy a explicarles cómo funciona el Estado para poder entender por qué puede ser una buena oportunidad, y después voy a hacer algunas aseveraciones en torno a COVID, a la pandemia, a la inseguridad alimentaria y qué propuestas podríamos proponer. Termino con algunas bibliografías que me parecen importantes que todos las tengamos. Sobre un ejemplo, voy a hablar de algo parecido pero distinto, no se come, el tabaco, el cigarro, y el convenio marco que el año 2003 la OMS, pero ratificado por Naciones Unidas, lo ratifica como un convenio marco. Hay muy pocos convenios marcos que obligan a todos los países firmantes, ¿verdad?, a cumplir. Este es uno. Este convenio permitió y permite un resultado muy interesante desde el punto de vista de la salud pública, porque obliga a los estados a hacer un conjunto de acciones. Ese conjunto de acciones obligó, por ejemplo, a poner impuestos, obligó a tener un empaquetado especial de advertencia, obligó a que espacios públicos estén prohibidos de fumar en espacios públicos, y eso de alguna manera fue ratificado por las encuestas que hay a niveles de países. Voy a mostrar solo la encuesta chilena, en donde uno ve que de una situación tan grave desde el punto de vista del impacto a la salud pública, puse un dato en Chile, los infartos, ¿verdad? Pero este es un tema gigantesco desde el punto de vista del impacto de lo dañino que es el tabaco a la salud pública. Bueno, el resultado es muy interesante porque en Chile baja de un 50% la prevalencia del consumo a un 30%. Ya, interesante, pero el tabaco no se come, no es lo mismo a la alimentación, y van a decir algunos, no es tan fácil hacer un convenio marco, pero ojo, que cada vez esto se empieza a parecer más a la malnutrición por exceso, que cada vez es más vinculante el tema de poder generar algunos patrones o normativas que ayuden en este tema. Y bueno, les voy a contar una experiencia personal. Me toca a mí, estando viviendo este periodo, organizamos una campaña para educar a la población, especialmente a los más chiquititos, a dejar de fumar. Les puse ahí el link, entiendo que después van a tener ustedes acceso a la presentación, para que vean la campaña. Fue horrorosa. Lo peor que se haya hecho en campaña de comunicación social, ¿verdad? En ese tiempo estaba una onda de los hip hop y los chicos, entonces pensábamos una tremenda material educativo, pero fue un desastre, pero nos transformamos en el país en trending topic, o sea, todo el mundo hablaba de lo malo que el Ministerio de Salud había hecho con esta campaña educativa. Esto nos permitió esta sola oportunidad de hablar de un tema específico que era la campaña mal hecha por el Ministerio de Salud, cual yo era el responsable, ¿verdad? Y de decir, en realidad el problema de fondo es que no logramos todas las cosas con el convenio marco, es que nos faltaron cosas, y hoy día, fruto de esa reflexión de la sociedad, primero, que comentó este video, pero que también empezó luego a discutir los temas de fondo, ¿verdad? Que de qué nos enfermamos,
y por lo tanto, ¿cómo nos protegemos de esas enfermedades? Bueno, se planteó hacer un nuevo proyecto de ley que está a punto de salir, que entre otras cosas prohíbe el mentol y otros saborizantes que hace que los lolos y lolas adolescentes, ¿verdad? Jóvenes, fumen, prohíbe la publicidad en los sitios de ventas y definitivamente instala el envase genérico. Estoy contando esta experiencia solo para decir que convenios marcos desde el punto de vista internacional podrían ser interesantes para la buena nutrición, sobre todo en periodos de pandemia, y dos, para decir que hay que aprovechar todas las oportunidades para meter la salud. Esta consigna de la OMS de decir salud en todas las políticas, llevarla también de aprovechar todas las oportunidades para introducir ciertos elementos que sabemos benefician a la salud pública. De aquí me meto al segundo punto, que es lo que es el Estado. El Estado en políticas públicas en salud es todo lo que hace, pero también todo lo que no hace. Y eso nos pasa en los países latinoamericanos, los países que a veces nuestros estados, nuestros gobiernos omiten pronunciarse sobre temas. Y en el tema de la nutrición muchas veces se omite, ¿verdad? No se pronuncia, no hay un liderazgo de nuestros gobiernos en torno a levantar la buena nutrición. Eso también es política. Y eso también es política pública en salud. Eso quiere decir de que los estados, los gobiernos definen que los temas de la alimentación se los deja a los ciudadanos. Dice, yo no me meto aquí, porque yo creo que como política pública esta es una decisión individual. Esto se parece mucho en el tema del alcohol, en el tema del tabaco, en el tema de todas las conductas inseguras, ¿verdad? El Estado dice es responsabilidad de los sujetos, es responsabilidad de las personas, ¿verdad? De los y las ciudadanas. No me meto como política pública. Y eso es una definición. Y lo que nosotros tratamos de plantear, los que creemos en la salud pública, es que efectivamente hay que introducirse. Hay que ser capaces de que el Estado sí se pronuncie, sobre todo en temas tan graves como lo que estamos viviendo en la pandemia. Y esto en función de que nosotros sabemos que el Estado tiene que tener, y el Ministerio de Salud, un desafío estratégico. Y ese desafío estratégico es cómo mejora la salud de poblaciones. Y para que mejore la salud de poblaciones, para tener una población más sana, más activa, más que tenga en plenitud sus derechos y deberes, bueno, el tema de la alimentación es un tema capital, es un tema que tiene que pronunciarse y es un tema donde hay que introducir elementos de mejora ciudadana poblacional. Con esto quisiera acordarme del listado de temas. Yo con esto he tratado de decir que cómo se hace una política pública exitosa en salud. Ahí muestro atrás una foto de la pandemia de España, cuando lo que se llamó la gripe española, ¿verdad? Que fue un virus también, ¿verdad? Que un H1N1, ¿verdad? Y que produjo tanto estrago y que hoy día estamos viviendo otra pandemia, que le hemos llamado por su origen, ¿verdad? COVID-19 y en el fondo es por el año en que empieza la pandemia y que la idea poder es establecer que cómo podemos en este periodo de pandemia plantear algunas ideas o algunas cosas innovadoras. Este es un diseño que yo construyo para las clases, donde explico que aunque haya que aprovechar todas las oportunidades, hay que tener muy claro cuál es el diagnóstico, cuál es el problema a abordar. ¿Cuál es el problema que tenemos desde el punto de vista de la salud de la población y por qué para un Estado, para una sociedad, para una comunidad es tan importante tomar decisiones? Y eso pasa por la prioridad. Es tan prioritario hablar de nutrición en el periodo de la pandemia y por qué y qué cosas hay que hacer. Y eso también se traduce en cómo lo implementamos, cómo somos capaces de, a partir de esta información, esta prioridad, decir, hacerla de una capacidad que podamos evaluarla y que podamos volver a discutirla desde el punto de vista social, político, para que volvamos a seguir trabajando en nuevas políticas públicas. Ese desafío en este tema, introduciéndonos en el tema que estamos conversando, se traduce básicamente en tener una capacidad de entender y de comprender de que en el tema del COVID y el tema de la malnutrición hay algunos elementos que son propios de la nutrición. Un minutito. Tengo ahí, no sé si están viendo, Anita, el PowerPoint. Sí, se ve la diapositiva Buenas reglas del análisis. Yo no la estoy viendo. Bueno, a mí me parece en blanco.
Debo tener algún problema de conexión. Bueno, buenas reglas del análisis y en relación a este tema, lo importante, ¿verdad?, tener presente que seamos capaces de construir políticas estructurales y políticas individuales. Quizás lo central de esta diapositiva, cuando uno dice, bueno, metámonos en estos temas de alimentación y el tema del COVID y políticas públicas, es, bueno, cómo poder aprovechar este desafío estratégico, y en eso lo central es ordenar que no solo tenemos que hacer acciones individuales, no solo poder establecer la responsabilidad de los propios individuos, sino que también en introducir elementos que son estructurales, como somos capaces de ejercer políticas que el Estado, la sociedad, ¿verdad?, define. Y esta es una gráfica muy famosa en donde esto se establece de esta forma, o sea, cómo soy capaz como sociedad de disminuir las dificultades para que los ciudadanos asuman una buena alimentación, una buena nutrición. Y por supuesto esto es distinto y un poco lo que nos mostraba el estudio de Argentina, en donde para el tema de la pobreza, el tema de la alimentación, el tema de la educación, hay varios factores que hacen que las acciones individuales funcionan mejor o peor dependiendo de ciertas condiciones que tiene la sociedad a su haber. Con esto me meto en el último punto que quisiera tocar en esta presentación para entrar ya en lo específico de la alimentación, que estamos viviendo una pandemia y una pandemia dura, ¿verdad? Quizás la más dura que nos ha tocado vivir como sociedad, como generación, y el virus es un coronavirus. No voy a pasar mucho rato en esto porque ustedes muchos son expertos en este tema, pero este es uno de los cuantos virus, ¿verdad?, los coronavirus que producen, por ejemplo, el resfrío común, pero este virus en particular nos ha producido más de algún problema, más de alguna afección, y esto es lo que nos tiene muy complicados desde el punto de vista estructural como sociedad América Latina y en el mundo entero, ¿verdad? Estos son virus que se transmiten del animal al hombre. Hoy día sabemos que es un murciélago el que lo produce. Ahí puse un link donde están como las características centrales de lo que significan esta pandemia y este elemento. Con un dato que es importante de establecer desde el punto de vista clínico, este es parte en China, ¿verdad? Y a partir de China, ¿verdad?, se difunde a través de un mundo global lleno de conexiones, lleno de viajes internacionales, y en donde afecta fundamentalmente a las personas adultos mayores y a los enfermos crónicos. Y ahí nos empezamos a acercar y a comentar que algo tiene que ver lo que comemos, ¿verdad? Tiene una letalidad que hoy día está en torno al 2%, pero que se mueve entre un 0,5 y un 5%, es decir, de todos los que conocemos que se enferman, cuántos finalmente fallecen, ¿verdad? La gran mayoría tiene síntomas muy leves, incluso algunos son asintomáticos, pero hay un porcentaje pequeño, pero muy significativo, que se enferma gravemente, que incluso se muere, y que por lo tanto es la especial preocupación hoy día de toda la población. ¿Cuáles son los grupos? ¿A quiénes son los que más afecta? Bueno, a los obesos, especialmente a los mórbidos, pero a todos los obesos les afecta más a pacientes que tienen enfermedades crónicas, diabetes, cáncer, todas las enfermedades cardiovasculares. Se ve con mucha fuerza en la hipertensión arterial y claramente, ¿verdad?, ahí están los grupos de mayor riesgo. Si alguien de acá del grupo es de las ciencias sociales, me va a decir también lo cruza la pobreza en todos. Efectivamente, las poblaciones más pobres tienen más dificultad en enfrentar esta enfermedad, no porque sean pobres, sino porque tienen menos acceso a salud, menos condiciones, una peor nutrición, etcétera, etcétera. Tienen más obesidad, más diabetes, más enfermedades crónicas, más enfermedades que están vinculadas a una mala nutrición, ¿verdad?, en todos sus extremos, y por lo tanto son las personas que más fallecen o que más tienen enfermedades graves. Yo quisiera con esto establecer que aquí queda claramente vinculado, ¿verdad?, un artículo que sale en Nueva York, en una de las revistas, que plantea de que claramente esta es una enfermedad que además afecta fundamentalmente a los que se nutren mal, a los que se alimentan mal, y particularmente por los nutrientes críticos, el sodio, el azúcar, las grasas saturadas, todo lo que significan las enfermedades, los alimentos más bien ultraprocesados o de alto desarrollo tecnológico que nos introduce la industria, y muy por el contrario, una buena nutrición hace que las poblaciones que se alimentan bien tienen menos posibilidad de enfermar gravemente. Yo creo que ahí cabe la oportunidad y el desafío que tenemos como grupo humano de establecer aquí una prioridad de cómo podemos enfrentar nuevas pandemias, nuevas epidemias desde el punto de vista particular del COVID-19, pero también desde el punto de vista del bienestar de las comunidades.
Sabemos que la obesidad es un proceso inflamatorio, sabemos que el exceso de peso genera, por ejemplo, de catarsis desde el punto de vista de las citoquinas, ¿verdad? Y esto a cómo fue el proceso de descontrol del punto de vista inflamatorio del sistema y del punto de vista también de la coagulación, y que pareciera ser que los pacientes que tienen una malnutrición por exceso, los pacientes que tienen enfermedades crónicas vinculadas a lo que se come, como la diabetes, la hipertensión arterial en particular, y algunos tipos de cáncer vinculados a la alimentación, son aquellos que presentan un mayor riesgo de enfermar gravemente e incluso de fallecer. Y en esto también quisiera dejar, y eso lo estableció la profesora hace un ratito atrás, que no hay remedios ni remedios nutricionales milagrosos, no basta con hacer una dieta y se acabó el COVID, ¿verdad? Hay varios resultados e informes que revelan que, si bien es cierto, ciertas insuficiencias desde el punto de vista de la buena nutrición, faltos déficits de algunas vitaminas o micronutrientes, ¿verdad? O nutrientes, lo que se sabe hoy día es que ninguno de estos nutrientes entregados en forma suprafisiológica o fisiológica cambian ni la prevención ni el tratamiento del COVID, de personas enfermas por COVID. Es decir, no hay alimentos milagrosos para COVID-19 hoy día, ¿verdad? No existe ninguna infusión, ningún alimento, y todo lo otro son fake news que hay dando vueltas, y que son muchas por internet. Y que volvemos a decir lo mismo que decimos siempre, lo que nos gusta la buena nutrición, es que para obtener beneficios de verdad tenemos que avanzar hacia una alimentación saludable, ¿verdad? Que más bien como un hábito, más que como una mirada individual de un punto en particular. Y sabemos por la epidemia que vivimos que el tener una enfermedad como COVID implica necesariamente quedarse más bien en casa para protegerse de no contagiar y de no contagiar a otros. Y por otro lado, sabemos que en América Latina, y particularmente en las ciudades más urbanizadas, que tienen muchas áreas muy vulnerables, esto es muy, pero muy complejo. Muy complejo porque la gente tiene que ir a buscar alimentos, muy complejo porque la gente tiene que ir a buscar recursos financieros, porque de alguna manera, ¿verdad? Esta crisis ha impactado seriamente todo lo que son la producción, el acceso, incluso la disponibilidad de alimentos hoy día. Muchos de nosotros dirán que todavía están las ferias libres, que todavía el mercado funciona, sí, pero estamos teniendo verdaderas dificultades en la medida que el impacto del COVID se está ingresando incluso en los procesos productivos. Por lo tanto, hay que tener cuidado, y especialmente para nuestra población más pobre, más vulnerable, donde sentimos de donde más impacto hay cuando disminuye la capacidad de tener recursos para consumir alimentos de buena calidad. Yo esto lo concluyo acá en una mirada del punto de vista estratégico de que estamos viviendo periodos de incertidumbre e inseguridad. Y cuando uno vive con periodos de incertidumbre e inseguridad, los estados, los gobiernos, las sociedades científicas tienen que dar ciertos educación, ciertos elementos de dar cierta seguridad, de decir, este es el camino, esta es las políticas que hay que introducir. Y para eso hay que tener información. Acá está el estudio que hicimos nosotros, se parece un poco al estudio argentino, y nos alegramos que exista información al respecto. Esto está hecho por 3 universidades, liderado por la profesora Jacqueline Araneda, ¿verdad?, de la Universidad del Biobío, Ana Piñeiro, quien me presentó, y yo desde el punto de vista, junto con una nutricionista de la Universidad de Santiago. Quisiera solo contar 2 datos muy rápidos para poder precisar aquí las últimas diapositivas, y me gustaría decirles, por ejemplo, que la población chilena, esto está hecho sobre 2.700 encuestados, la población chilena sabe, tiene claro que lo que más busca cuando debe haber en una canasta o en los alimentos en su casa, debe estar priorizada las legumbres, las verduras, la leche, ¿verdad? Y hay menos opciones por las bebidas alcohólicas, por las carnes, ¿verdad?, por los embutidos. Es decir, hay ciertos marcos del punto de vista de la educación, del punto de vista de las campañas que hemos hecho, tener en su casa. El problema es que no tienen los recursos, que no tienen la posibilidad, que le es más difícil tener acceso a ellos, tanto por recursos, por disponibilidad, por acceso, por miedos de salir de sus propias casas. Entonces, si uno mira los resultados de sobre 2.700 personas, casi la mitad
dice que le ha costado alimentarse normalmente. Es verdad, en Chile estamos teniendo serios problemas en nuestra población para que solo tener acceso a una alimentación adecuada y también los recursos necesarios para poder comer alimentos de buena calidad. Entonces, claramente este es un problema capital para Chile, capital yo creo que para toda América Latina y para todos los países en vías de desarrollo y en desarrollo también. O sea, claramente este impacto económico ha sido muy brutal, muy duro, y esto es lo que nos está generando un espacio muy terrible desde el punto de vista de la realidad, pero también un espacio donde uno pudiera decir si los estados, si los gobiernos priorizan por estos temas, sí se puede hacer muchas cosas, sí podríamos avanzar. Por ejemplo, potenciar nuestros puntos saludables. Nosotros les llamamos ferias saludables, los negocios chiquititos en los barrios, en donde se vende fruta, donde se vende legumbre, donde se vende productos lácteos, en donde uno pudiera, desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista del gobierno, pero también desde el punto de vista del ciudadano, decir, vaya en forma segura a alimentarse, a buscar los alimentos para tener una buena alimentación en su casa, y que desde el punto de vista de las subvenciones pudiéramos potenciar políticas para que los ciudadanos pudieran ir con algún sistema de decir, a mí el Estado me ayuda a consumir estos alimentos en forma particular, a mí el sector salud, el sector educación me entrega alimentos en esta perspectiva para yo alimentarme de mejor forma. No para prevenir un COVID, no para no enfermar de COVID o no para, ¿verdad?, enfermar gravemente de COVID. Para eso me tengo que cuidar, aislamiento físico, medidas de protección, lavado de manos, mascarilla, pero sí me sirve para ir aprendiendo a una buena nutrición que me permita a futuro, a largo plazo, y para mis propios hijos e hijas, ¿verdad?, que nuestra población empiece a tener mejor nutrición y por lo tanto la prevención de enfermedades crónicas y por lo tanto cuando venga otra pandemia estemos mucho mejor preparados. En esa perspectiva uno tiene que ser capaz de entender, ¿verdad?, de que por supuesto uno puede dar algunas lecciones desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de la planificación a las comunidades, y yo creo que aquí juega un resorte muy importante las sociedades científicas, los grupos de la buena nutrición, de hacer un llamado estratégico a los gobiernos, a las comunidades, a planificar una buena alimentación en periodos de COVID. Y claro, hay mucha adversidad, pero dentro de esa adversidad hay que buscar mecanismos para poder cumplir con los desafíos de alimentarse adecuadamente. Aquí yo pongo algunos elementos estratégicos que me parece son clave desde el punto de vista de políticas de educación para que la población se alimente de buena forma, entendiendo que vivimos un periodo de emergencia, entendiendo que vivimos un periodo difícil. Quisiera ir planteando, ¿verdad? Bueno, aquí vuelve a insistirse en lo mismo, ¿verdad? ¿Cuáles son los acuerdos que la FAO, las organizaciones panamericanas de salud, los gobiernos, la sociedad científica han ido poniendo como consenso desde el punto de vista de adecuar la alimentación a las guías que cada país tiene, las guías de alimentación, particularmente la guía chilena, argentina, brasileña, cada país tiene sus guías alimentarias para la población de cada uno de sus países, se parecen mucho unas a otras, pero tienen algunas particularidades. La idea es que planifiquemos en periodos de pandemia en función de esas guías, que promovamos el consumo de las guías alimentarias, de que la población se adhiera y que de alguna manera esto se establezca como política pública no solo para las pandemias, sino que en forma permanente. Aprovechemos estos momentos para decirle a los gobiernos, para decirle a las estructuras municipales, territoriales, ¿verdad?, cómo ordenamos la alimentación de nuestras poblaciones y cómo somos capaces de priorizar por ciertos temas desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de las entregas que los gobiernos locales puedan entregar. Y ahí siempre hay que aprovechar las buenas iniciativas. Nosotros estamos muy contentos del Alto en nuestros alimentos, nos ha ido muy bien, estamos muy contentos de esta política pública y decimos, bueno, intensifiquemos esta política pública. ¿Cómo somos capaces en estos periodos de implementar de mejor forma lo que hemos ido trabajando? Tenemos resultados bastante buenos que lo hemos ido mostrando internacionalmente. Hay varias revistas que ya están publicando resultados del etiquetado Alto en. Entonces, aprovechemos estas pandemias, en el caso de Chile, plantear cómo promovemos aún más el consumo de alimentos sin sellos de advertencias altos en. Y ese es un desafío institucional
que uno puede establecer y que uno puede decir si esto nos hace bien como sociedad, si esto nos permite, ¿verdad?, tener una población más sana, porque no aprovechamos estos momentos duros de COVID para que la gente lo tenga mejor. Y saludamos a México, no sé si dentro de los participantes hay algunos miembros de México, entiendo que no, pero un gran saludo a México porque partió con su etiquetado del alto en hace muy poquito tiempo y esperamos le vaya muy bien, sobre todo en este periodo de pandemia que es tan duro para la población mexicana. ¿Qué más hacer? ¿Qué más plantear? ¿Para dónde tenemos que ir como grupo humano, como sociedad científica, como grupos que estamos reflexionando sobre la buena nutrición? Bueno, pareciera en el mundo haber bastante consenso, acuerdo, de hablar de un tipo distinto de políticas fiscales. Y ahí aparecen los impuestos, que siempre son discutidos y criticados y que a los gobiernos les cuesta mucho asumir. Claramente los impuestos saludables son impuestos que no generan más recaudo al Estado. Cuando yo hago impuesto al tabaco, no es para ganar más lucas por el tabaco, más recursos financieros, es para que la gente deje de fumar y por lo tanto el Estado gana menos recursos con los impuestos. O yo favorezco con medidas tributarias para que las frutas, las verduras, las legumbres se promuevan, bueno, el Estado va a ganar menos recursos, pero va a ganar más salud. Pero es una inversión a largo y a mediano plazo. Son temas difíciles, pero hay que introducirlos, ¿verdad? Conceptualmente se conciben como impuestos que no generan más recursos al Estado, pero tienen una cosa simpática que a los Estados y a los gobiernos les gusta como ventana de oportunidades. Al principio sí generan más recaudo. Al principio sí generan los recursos necesarios para implementar cosas. Entonces uno pudiera plantear que transitoriamente, mientras la población siga consumiendo alimentos con exceso de ciertos nutrientes críticos que hacen que esas poblaciones tengan más riesgo de enfermar, como por ejemplo por COVID, esos impuestos se ocupen en educación, en programas alimentarios, entrega de alimentos de buena calidad a las poblaciones. Uno pudiera buscar una ventana de oportunidades. Y eso nos permite mirar con muy buenos ojos el tema de los impuestos cuando uno los discute con los economistas y con las personas que saben de estos temas. Y hacia adelante no le debemos que tener miedo a que los estados, a que los gobiernos, que a las organizaciones internacionales, a través de las comunidades científicas, a través de toda la evidencia que tenemos ya en buena nutrición, pudieran plantearse convenios marcos que nos ayudaran en esta perspectiva. Y estos convenios, al igual que el del tabaco, pudieran ser muy, muy interesantes, ¿verdad? Como modelos para que un modo de vida globalmente que vive las sociedades, ¿verdad? Consumimos más o menos los mismos alimentos en gran parte de la urbe y que pudieran, por la vía de ciertos acuerdos de los organismos internacionales, pero con pleno respaldo de los gobiernos territoriales y de las sociedades académicas, de las universidades, ¿verdad? Pudiéramos proponer algunas medidas estructurales. Yo ahí listo algunas que son de máximo acuerdo, pero pudiesen haber otras, ¿verdad? En donde existieran ciertos acuerdos con plazos definidos para que efectivamente ayudemos, no solo para que la gente se enferme menos, no solo para que la gente tenga buena nutrición, sino que fundamentalmente para que tenga un bienestar mayor, para que viva mejor. Anita, con esto yo creo que he terminado la presentación. Me pasé unos minutitos, pido disculpas. No estoy viendo la lámina, Anita. No sé si es la lámina final. Es un Ah, un león león, sí, entonces es la lámina final. Ok, entonces es la lámina muchas final. gracias. Okay. Muchas gracias, Tito. Dejo ahora con Nájila, que es la coordinadora de la reunión, para que se abran las preguntas. Vamos lá, podemos começar as discussões sobre os temas. Eu gostaria de fazer um comentário, parabenizá-los pela apresentação e destacar uma observação que, quando olhamos para os resultados da Argentina, verificamos que aquelas pessoas que já têm um nível de educação, interesse pelo autocuidado, elas buscam aperfeiçoar isso na pandemia, né? E outras que talvez não tenham
pensado sobre o próprio comportamento alimentar, que não tenham tido oportunidade de discutir e de refletir sobre alimentação e de fazer, de decidir por escolhas melhores, acabam talvez piorando a sua alimentação, né? Então, colocando como é importante a educação, como é importante uma política pública que proporcione a educação alimentar e nutricional, que proporcione às pessoas a desenvolverem as habilidades para melhores escolhas, né? E eu acho que eu gostei muito do título da palestra do Tito, quando ele fala dessas ventanas de oportunidade. E realmente eu concordo que é uma oportunidade de que se consiga fazer esse advocacy para políticas públicas voltadas à alimentação saudável, voltadas à obesidade, né? E eu trago também, quando você fala da academia, das sociedades científicas, de grupos como o nosso aqui, dos que tomam decisão nas políticas públicas, mas também eu acho que é uma característica da América Latina e aqui muito importante no Brasil, principalmente no momento político que nós estamos vivendo, em que no nosso país o poder público não está sendo protagonista de nada, né? As coisas estão simplesmente acontecendo. Como a sociedade civil, a organização da sociedade civil, das instituições científicas, a sociedade, de um modo geral, consegue muitas soluções também, inclusive para fazer pressão para que a política pública aconteça, né? Então, o quanto que é importante a articulação, o quanto que é importante a troca de experiências e a união para fazer esse advocacy, para cobrar essas políticas. Por exemplo, no âmbito regional, América Latina, no âmbito mundial e no âmbito de cada país, e também no âmbito local, né? O quanto que é importante essa organização. Eu fiquei muito bem contemplada com as duas apresentações, eu acho que traz bem essa realidade para a gente. Muito obrigada. Não sei se consegui me fazer entender, se a Ana quer completar alguma coisa. Sí, gracias María Rita. Así es, te comprendimos muy bien. Tu comentario con respecto al trabajo de Argentina, a nosotras también nos preocupó mucho porque si llegamos a un nivel educativo alto, es decir, gente que ha tenido otras posibilidades, personas que han tenido otras posibilidades, otro acceso, ¿qué está pasando con los sectores más vulnerables? Que nosotras no pudimos llegar con este estudio. Por eso la segunda etapa está pensada en hacer una colaboración con equipos de investigación cualitativa para realmente poder profundizar en esta situación. Porque si ya es grave la situación alimentaria y son personas que han accedido a un nivel de educación superior, ¿qué pasa con los sectores más pobres, no? Así que ese es un interrogante que nos inquieta mucho y que veremos cuando pase esta pandemia qué impacto está teniendo realmente en la situación de la salud, ¿no? Pero yo creo que también esto que está pasando lo veo como lo dice el doctor Tito, que es una oportunidad. No tenemos que ver todo tan negativo, si bien los datos son alarmantes, pero también es una oportunidad para ver qué tipo de vida queremos, cómo queremos vivir, qué necesitamos para vivir realmente. ¿Tantas cosas materiales o priorizar en lo que es salud, nutrición, estar con la familia, cuidarnos? Creo que se abre una nueva oportunidad de elección de vida. Sim, no Brasil, o sistema de saúde vem sendo muito ameaçado e ele consegue hoje dar uma resposta aqui. Vemos isso como uma oportunidade de defender nosso sistema de saúde porque ele está conseguindo responder, né? Uma outra questão aqui no Brasil é um desmonte de políticas mais estruturantes de produção de alimentos, de agricultura familiar,
o próprio Conselho de Segurança Alimentar, e num momento como esse de pandemia, estão todos defendendo essas políticas e querendo essas políticas de volta, ou outra que esteja no lugar dela. Então, acaba que nem tudo é negativo, né? Começamos a valorizar certas coisas que, numa situação normal, talvez nem todos conseguissem valorizar, com certeza. Muchas gracias. Yo también quisiera agregar sobre ese punto que, bueno, Brasil tiene una experiencia muy grande desde el punto de vista de la riqueza de todo lo que es recoger, ¿verdad? La pertinencia territorial y local en la alimentación, en sus programas alimentarios. Y si este es un momento en donde eso se está defendiendo, donde se están defendiendo los programas y en particular se está defendiendo el sector de salud, etcétera. Yo creo que es el momento también que la sociedad científica, que las personas que detentan más conocimiento en el mundo de la buena nutrición, de la alimentación saludable, planteen los grandes desafíos, planteen estos elementos estratégicos que yo creo que son muy importantes y que María Daniela lo decía. ¿Qué queremos para la sociedad? ¿Cómo queremos vernos como población? ¿Qué nos interesa desde el punto de vista del bienestar humano? Y ahí aparece con mucha fuerza la educación del punto de vista de la buena nutrición, de la buena alimentación, el tener acceso a alimentos que están cerca de nuestros campos, en nuestro mar, en nuestros lagos, ¿verdad? Y de disminuir el consumo de ciertos alimentos que sabemos son dañinos para la salud. Entonces yo creo que ahí hay un desafío muy importante que como grupo humano podemos aprovechar. Y plenamente de acuerdo con los comentarios. Me gustaría, bueno, Ana Piñeiro, me gustaría de solo reforzar algo más que tiene que ver con lo que fue comentado sobre esta oportunidad que tenemos para llamar a la atención hacia temas que de alguna manera se quedaron un poco invisibilizados. En el caso específicamente de Chile, por lo menos para mí me llama harto la atención cómo ha cobrado importancia el tema de la seguridad alimentaria, incluso la palabra seguridad alimentaria dentro del mundo de la nutrición. Bueno, yo estoy acá en Chile ya hace 20 años. 10 años atrás, hablar de seguridad alimentaria en Chile, de verdad, simplemente no era tema, porque no se consideraba que en el país hubiera un problema relacionado a eso. Y esto está tiene una relación muy fuerte con la altísima prevalencia de obesidad que tenemos en distintos grupos etarios, y la seguridad alimentaria siempre, creo yo, en mi opinión, que acá siempre fue mirada desde el punto de vista del déficit, ¿no? De la falta de alimentos, de la falta de nutrientes, etc. Y hablar esto en este país, que se denomina un gran productor de alimentos de excelente calidad y que se exporta alimentos, etc., era algo hasta un poco raro, ¿no? Pero bueno, siempre fue mi área de trabajo y yo siempre mantuve este discurso. Y en el año 2017 se hizo una nueva versión de la Encuesta Nacional de Caracterización Económica en el país, la CACEM, una encuesta muy importante para nosotros. Y en esta encuesta, en el 2017, fueron agregadas por la primera vez preguntas relacionadas a seguridad alimentaria. En el fondo fueron las 8 preguntas de la encuesta ELCSA de seguridad alimentaria. Y los resultados de esta encuesta, que tiene representatividad nacional, salieron como por ahí por el año 2018. Y en este entonces ya se demostraba que aproximadamente un 30% de la población no tenía ingresos suficientes para acceder a alimentos más saludables. En el mismo periodo, nosotros, bueno, yo trabajaba en el Ministerio de Salud junto con Tito en esta época, hicimos un estudio en el cual evaluamos la capacidad de acceso a una canasta alimentaria considerada como saludable. Y en este entonces también los resultados de este estudio demostraban que cerca de un 30% de la población no lograba acceder a alimentos más saludables. Pero todo esto pasó como desapercibido en este momento. Y ahora,
en esta oportunidad relacionada al problema que estamos teniendo con la COVID, aparece otra vez el problema de la seguridad alimentaria y empieza a ser visto como el problema que de verdad lo es. Y lo es desde hace mucho tiempo, pero era un problema que estaba simplesmente invisibilizado. Así que tenemos una gran oportunidad para poder trabajar en relación a esto, para trabajar en relación a mejorar el acceso hacia los alimentos más saludables, pero para toda la población. El tema es que en Chile los alimentos son muy caros. Así que acceden a los alimentos más saludables la población que tiene mayores recursos. Y esto es un reflejo en nuestras encuestas de salud en las cuales los factores de riesgo para la mayor parte de las enfermedades están relacionados a población de bajos recursos y de mejor nivel educacional. Así que eso que queria comentar. Graças. Eu queria fazer um destaque que estamos com 3 amigas de Portugal aqui, porque temos um grupo de estudos que trabalha das 13 às 14 horas do Brasil, um pouco antes dessa reunião aqui, e estávamos impedidas de nos reunir mais cedo, e aí eu as convidei para virem para essa reunião, que é a Tereza, a Isabel e a Débora. Talvez até elas queiram comentar alguma coisa. Que é um grupo que fazemos com algumas nutricionistas de Portugal. Não sei se... Eu vi que... Eu acho que a Tereza está com o microfone. Se não estiverem com o microfone, basta clicar em cima do telefone ali no meio da tela que consegue ativar o microfone. Boa tarde, estão a ouvir? Ah, sim, a Tereza está com o microfone, por favor. Olá, boa tarde a todos. Eu gostava, antes de mais, de agradecer muito, como já fiz por escrito, pela oportunidade de estar aqui hoje, porque foi de veras interessante. Eu não assisti desde o início, com muita pena minha. De resto, acerca do que foi apresentado, pelo menos daquilo que eu pude assistir, parece-me que não está, que os resultados daquilo que eu tenho visto em Portugal não são muito diferentes, nomeadamente no que concerne ao consumo de, nós chamamos guloseimas, o aumento do consumo de guloseimas no período de confinamento, e não temos dados comparativos, pelo menos que eu conheça, não sei se as minhas colegas sabem, de algum, sobre vegetarianos e não vegetarianos. Talvez porque em Portugal a população vegetariana não é assim tão, digamos, prevalente e, como tal, talvez não haja estudos nesse sentido devido a esse facto. Ou pode haver eu não ter conhecimento. Em todo caso, gostei muito, quero agradecer a todos pela oportunidade de poder ter estado a assistir e desejar muitas felicidades e a melhor na continuação destes estudos e destas apresentações que são mesmo muito interessantes. Muito obrigada a todos. Ok? Vou-te ligar o microfone agora para dar a oportunidade a outra pessoa. Sí, en respuesta, perdón, Teresa. Gracias, Teresa, por tu comentario. ¿Tienes nuestro mail de contacto para poder seguir dialogando sobre nuestros estudios? Y con respecto a lo que es población vegetariana, es el área de experiencia de la doctora Andriata, y hay muy pocos datos sobre población vegetariana y vegana en el mundo. Por eso es un dato novedoso y que vamos a seguir trabajando, porque también es una población que se ha visto muy vulnerada por el acceso a alimentos frescos como frutas y verduras en esta pandemia. Así que muchas gracias por el comentario y están nuestros datos de contacto. Yo quería agregar al respecto también de lo que Ana comentaba en Chile, el precio de los alimentos más saludables. Bueno, en Argentina es muy similar. Nosotros siempre estamos promocionando el consumo de frutas y verduras. En Argentina son muy caras. Eso obliga a las personas menos favorecidas a elegir otro tipo de alimentos, ¿no? Pero también, bueno, tiene que ver con los propios hábitos alimentarios de la población
Y sí también que creo que también es una oportunidad en este momento, como casi todos coinciden, en instalar el tema de la educación alimentaria nutricional, que si bien está presente en casi todos los programas, me parece que también esta es una oportunidad para aprovechar, y esto que Daniela decía y comentaba, de la cantidad de información que vemos de manera permanente, que la vitamina D, que los suplementos, que además son cuestiones caras, o sea, que no reemplazan a los alimentos, pero que hay que hacer mayor hincapié en esto, y me parece que nuestro rol como educadoras, que somos fuertes en la educación alimentaria y nutricional, deberíamos hacer como un esfuerzo mayor en este momento para estar más presentes también en las redes sociales, porque en las redes, bueno, habla todo el mundo se ocupa de la alimentación, pero me parece que desde los espacios de cada uno tenemos que aprovechar esta oportunidad para hacer fuertemente educación alimentaria, con, por supuesto, pensando en la accesibilidad de los alimentos, ¿no? Y en esto que también ha salido en este trabajo de investigación, que ha sido un grupo que ha contestado la encuesta que tiene estudios superiores. Importante saber qué está pasando en otros grupos, y la verdad que, bueno, tenemos una herramienta para aprovechar ahora, que es la educación alimentaria y nutricional, donde deberíamos, me parece que, tratar de pisar un poco más fuerte. Sim, Ana, é muito importante. Ia? Olá, Jaqueline. Eu acho que a Débora queria falar, depois a Jaqueline. Obrigada pela oportunidade de ouvir a vossa partilha dos estudos nos vossos países. Eu, em Portugal, nós estamos à espera do resultado de um estudo que foi feito pela Direção-Geral da Saúde, que é o REACT-COVID, na qual aparecem questões sobre a insegurança alimentar, que o Tito falou, e era interessante depois perceber como é que os resultados desse estudo em Portugal. Porque é uma preocupação nossa, não apenas a questão da insegurança alimentar neste tempo de pandemia, mas também a própria sustentabilidade da alimentação. Quando há bocado ouvia falar da suplementação, a maior parte dos suplementos são importados, logo isso gera uma pegada ecológica grande. E esse tema também gostava de ver mais falado e mais, até porque as pessoas cada vez mais se preocupam com a sustentabilidade e esquecem-se um bocadinho desta parte da sustentabilidade alimentar, mesmo na questão dos alimentos milagre, aqueles alimentos que surgem todos os anos como moda para alguma questão. Isso faz sublinhar, de facto, que a educação precisa de ir muito mais além do que a informação e do que a partilha da informação. Eram só estes pontos que eu gostava de sublinhar, mas agradeço muito o facto de poder estar aqui convosco a ouvir-vos e a aprender mais sobre aquilo que se passa nos vossos países. Obrigada. Obrigada, Débora. Acho que o Tito quer falar alguma coisa, ou passamos, tem a Jaqueline e a Isabel para falar también. Ok, muchas gracias María Rita, un saludo desde acá, desde Chile también. Muchas gracias por ambas presentaciones, a Daniela y a Tito. Excelente lo que han mostrado, deja en evidencia claramente que dada esta contingencia sanitaria, la gente ha tomado, por supuesto, más conciencia con respecto a la importancia que tiene la alimentación en sus vidas y en el autocuidado. Quisiera hacer un alcance en torno a algo que mencionó Tito, que es parte de los investigadores del proyecto que él mencionó, y lo quisiera comentar para ver si Argentina ha encontrado algo similar en sus datos.
y específicamente tiene que ver con la diferencia en el consumo de alimentos en el hogar cuando hay niños y adolescentes. Nosotros encontramos que las familias priorizan alimentos más saludables cuando existen niños menores de 18 años en el hogar, y tratamos de hacer ese análisis porque también creíamos que el tipo de alimentación iba a cambiar cuando existían, por el otro lado de la curva, los mayores, es decir, los mayores de 65 años, y no encontramos diferencias estadísticamente significativas en ese grupo etario, pero sí, como digo, en los hogares donde hay niños y adolescentes. Me parece que ese es un dato muy relevante en torno a lo que pudiéramos ligar con lo que comentaba Tito en términos de políticas públicas, en términos de saber a dónde apuntar las educaciones, a dónde apuntar la ayuda, la educación y todo lo que se ha comentado hoy día en torno a estos temas. Quisiera saber si Argentina ha visualizado algo, como decía, en relación a estos resultados, y si no, lo sugiero como una buena oportunidad también para lo que comentaba de ir, ¿verdad?, encontrando grupos específicos en los cuales podemos abordar con mayor precisión. Eso, muchas gracias. Gracias, Jacqueline, gracias por tus aportes. Específicamente en estos datos que les he compartido hoy, no hemos hecho diferencia entre los distintos integrantes del grupo familiar, pero sí hay una investigación que se está realizando simultáneamente, de la cual la magíster Sudria, María Emilce, que es compañera nuestra en este equipo, está trabajando, que es sobre los cambios en los hábitos en niños y adolescentes. Sí, se está realizando como parte de la coalición contra la obesidad y que tiene que ver con todo lo que es seguridad alimentaria y estado nutricional en niños y adolescentes. Y María Emilce Sudria, que su área de experiencia es la salud materno-infantil, está liderando. Yo no tengo los resultados ahora para compartirlos, pero sí están disponibles. Puedo pasarte su contacto para que puedan compartir esta información, pero sí se está realizando. Graças. Agora, nós vamos abrir a palavra para a Isabel. Depois o Julián quer fazer um comentário. Será que a Isabela está falando com o microfone fechado? Obrigada. Imagina. Já me ouvem? Agora sim. Sim, peço desculpa. Boa tarde, então queria antes de mais agradecer a oportunidade de ter assistido a estas conferências e dizer que realmente é muito enriquecedor esta partilha. Penso que os resultados que a Daniela apresentou provavelmente serão semelhantes no nosso país. Como a minha colega Débora já falou, nós ainda não temos os resultados do estudo que a Direção-Geral de Saúde está a desenvolver. Estão-me a ouvir? Sim, sim. Estão-me a ouvir? Sim, peço desculpa. Mas penso que esta pandemia nos faz refletir e realmente os resultados que a Daniela apresentou parece que, empiricamente, pelo menos da minha experiência clínica, que serão sobreponíveis cá em Portugal e que esta situação acabou por acentuar mais as desigualdades sociais e que o aumento da literacia da população é crucial, sobretudo a literacia alimentar. E gostei muito também de ouvir o Tito e daquela comparação com as políticas em relação à cessação tabágica. Achei muito interessante e acho que poderá ser muito útil realmente para o delinear de políticas agora em relação à problemática atual. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Isabel. Aí nós temos o Julián, que quer fazer um comentário, e depois a professora Ruth.
Buenas tardes. Normalmente no hago comentarios en las reuniones, pero es que esta semana me parece que, y aprovechando el tema y aprovechando algo que escuché también de la profesora, de la intervención de la profesora Daniel y de la profesora Analía, creo que la presencia de la academia y de las investigaciones y de los trabajos que hacemos aquí en el Sigue Obesidad y que se hacen en estos grupos son importantes, y la presencia de esos trabajos en las redes sociales es vital. Esta semana aquí en Brasil por lo menos hubo ahora, junto con toda esta nueva, como un nuevo modelo de comunicación, hay una cultura de la cancelación, del cancelamiento, creo que en español, en la que alguien dice algo, todo el mundo sale en contra de esa persona en redes sociales, y hay algunas veces linchamientos como sociales. Esa semana una chef argentina que es muy famosa aquí en Brasil, que se llama Paola Caroselli, que defiende mucho la alimentación saludable, que defiende mucho la agricultura familiar, hizo relación en un comentario de Twitter sobre alimentarse bien y alimentarse de alimentos que no fueran procesados, que no produjeran obesidad. Y creo que en las redes hay una confusión grande entre obesidad y todo el concepto de gordofobia, y cuándo es insulto y cuándo es enfermedad, y no hay una claridad de en qué momento se habla qué. Y el debate fue grandísimo. Paola Caroselle fue crucificada en las redes, y se estaba refiriendo al tema de alimentos que no nos hicieran daño a la salud. Y yo veía en el Twitter y veía en las redes muchas personas hablando del tema, pero pocas personas que estudian el tema hablando de eso. Pocas personas como con la autoridad de su estudio hablando del tema o aclarándolo. Creo que ahora en redes y en general se está hablando, y no solo sobre obesidad, sobre muchos asuntos, pero se está hablando sobre lo que yo creo, lo que me parece, y con casi poco fundamento. Espero no haberme salido mucho del tema, pero esa semana, toda la semana estuve pensando que lo quería decir en la reunión de hoy para motivarlas a tener más presencia y hacer algo desde el Sigue Obesidad para tener cada vez más presencia en las redes, porque ese es un tema que me parece que necesita ser aclarado y que necesita ser acompañado. Sería eso, profesora. Graças, Juliana. É você, professora Analia, né? Então, estamos pensando nesse sentido, eu concordo com você. A Ruth gostaria de falar também. Buenas tardes. Un saludo. Primero, felicitarlas por la gran presentación. O sea, el enfoque que le han dado me parece muy bueno. Y quiero hacerle una pregunta específica a Tito. Él, con su experiencia en el contexto de políticas públicas, quisiera preguntarle cómo avisora él la decisión política de los gobiernos de nuestra región para promover la producción de alimentos saludables y desalentar la producción masiva que ahora tenemos de alimentos poco saludables y los ultraprocesados. Porque yo considero que ese es un pilar fundamental para poder mejorar la alimentación y los hábitos de alimentación, porque es verdad que entregamos mucho esfuerzo a la educación, a formar hábitos saludables, pero por otro lado está esa propaganda invasiva y esa gran cantidad de alimentos que están disponibles en todos los sitios que los jóvenes, los adultos acuden. Si uno va a un supermercado, encuentra las perchas llenas de alimentos no saludables. Si uno va a una farmacia, también encuentra disponibles alimentos no saludables. En todo sitio los tenemos. Entonces, ¿cómo podemos hacer desde políticas públicas para desalentar esa disponibilidad masiva de alimentos poco saludables o no saludables? Graças, Ruth. Muito bom ouvi-la e saber que que agora você conseguiu estar aqui conosco. Muito bom mesmo. Fico muito feliz e acho que todos estamos. Eu não tenho mais ninguém inscrito. Acho que a gente já venceu o nosso tempo também, né, Nájila?
Eu gostaria de pedir para todos confirmarem a presença. O Julián já colocou aqui na tela o passo a passo para vocês fazerem, por favor. Caso tenham dúvidas, pode me mandar mensagem para o Julián que a gente orienta vocês também. Agradeço a participação dos dois professores. Excelentes trabalhos, foi muito bom. Muito, muito grata por vocês. Obrigada. Talvez eles queiram dar uma última palavra. ¿Puedo? Aló, buenas, ¿puedo plantear la respuesta a la profesora? ¿Sí, María? Claro. ¿Puedo plantear una respuesta a la profesora? Ok, solo quisiera establecer que 3 cosas claves. Una, que nuestros gobiernos en nuestros países, un tema central en el de pandemia es fortalecer las estructuras existentes. Yo creo que no hay que olvidarnos que cada uno de nuestros países tiene programas alimentarios, tiene una serie de elementos, ¿verdad? Que en este periodo de crisis hay que fortalecerlos, hay que defenderlos y hay que fortalecerlos. Por ejemplo, en Chile existen programas que entregan alimentos a las poblaciones. ¿Cómo los fortalecemos y cómo hacemos que ese programa que entrega alimentos, ojalá entregue más alimentos, frutas, verduras, legumbres, ¿verdad? ¿Cómo potenciamos esa área? Yo creo que ese es un tema clave en cada uno de los países. El segundo tema que plantea, nosotros en la ley de etiquetado hemos visto que por el hecho de haber disminuido la publicidad, efectivamente la gente está con menos acceso a publicidad. Pero la publicidad es un gigante, es una estructura poderosísima que impacta en los gobiernos e impacta en los ciudadanos. Cada vez que nosotros vamos a comprar algo, estamos muy inducidos por la publicidad, por el marketing, y por lo tanto tenemos que ser muy claros y nítidos que eso es una lucha sin cuartel en torno a nuestra educación alimentaria. Nosotros hacemos 15 minutos de educación, una hora de educación versus 24 horas que estamos insertos en una sociedad en donde el acceso a alimentos con alto contenido es muy grande. Y eso hay que tenerlo claro, por eso que cuando nos dicen no funciona la educación, sí, no funciona la educación en un contexto tan asimétrico. Por eso que es muy importante la gráfica que yo les mostré, las estructurales y las individuales. Tenemos los que nos dedicamos a la docencia hoy día, los que nos dedicamos a la investigación, los grupos humanos, a publicar y a difundir, y estoy de acuerdo con Juliana, a aprovechar todas las redes posibles para defender la necesidad que nuestros gobiernos, que nuestras instancias, que nuestras políticas públicas potencien la alimentación saludable en todas sus dimensiones e inhiban los alimentos que no son saludables y que por lo tanto son dañinos. El hecho de que un alimento tenga tanta cantidad de sodio, azúcar o grasa saturada lo hace dañino a la salud humana y por lo tanto tiene que ser restringido. Y esa es una acción no individual, es una acción de un Estado. Por eso que yo defiendo y yo tengo esta postura desde el punto de vista de mi doctrina, de que es muy importante la educación, pero si los Estados no se la juegan de verdad para favorecer la alimentación saludable, estamos en una situación muy de adversidad, muy de adversidad. Esos serían mis comentarios y quiero agradecerles a todos y a todas por la reunión de hoy día. Ha sido súper interesante los comentarios, además he aprovechado de escuchar portugués, es muy interesante además poder escucharlos en 2 idiomas y eso le da más riqueza a esta conversación. Muchas gracias. María. Profesora Daniela. Está com o som, me parece que está sem o... Ah, não, sim. Ok. Tu micrófono está cerrado, profe Daniela. Hola, Julián. Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, perdón. Simplemente agradecer. Estamos abiertas a todos los trabajos colaborativos. Creo que si logramos hacer algún estudio multicéntrico, y esta es una buena oportunidad para mencionarlo, se van a enriquecer muchísimo más los resultados. Así que agradezco los aportes de todos, la presentación del doctor, que fue excelente y muy motivadora. Y como les decía hace un momento, están nuestros mails de contactos y nuestro grupo de trabajo está totalmente abierto y dispuesto a integrar nuevos investigadores y a hacer trabajos colaborativos, a compartir nuestros instrumentos, nuestras ideas. Así que bueno, quedamos a la espera y ojalá que podamos concretar algún trabajo juntos.
Creio que estamos, então, encerrando, agradecendo a presença de todos. Se ninguém tiver mais nenhum comentário. Obrigada, então, gente. Finalizamos aqui.